Buenas tardes, profe. Este es el video sustentativo del infograma que le envié. Todo esto se trata de la tributación básica en Colombia. Voy a explicar algunos aspectos básicos para conocer cómo se manejan los impuestos acá. Como primero, podemos ver la naturaleza del tributo. Los tributos son aportes obligatorios que se pagan generalmente al Estado para financiar el gasto público. Esto tiene tres tipos: están los impuestos, las tasas y las contribuciones. Los impuestos son pagos estrictamente obligatorios que no requieren que se nos preste un servicio o obtengamos un bien a partir de ese pago de ese impuesto, precisamente por la palabra impuesto, que viene de imposición. Un ejemplo de estos puede ser el impuesto, digamos, padre de este país, que es el impuesto de renta, y también tenemos el impuesto IVA, que es algo muy general, muy conocido. Las tasas son pagos que se realizan como contraprestación de un servicio o se pagan para recibir un servicio o un bien. Estos no son como tal obligatorios, pero si no se cancelan, no vamos a recibir este beneficio. Un ejemplo pueden ser los peajes. El ejemplo más común es el peaje, que si bien podemos no pagarlo cuando pasamos por la garita, no podemos entonces utilizar la carretera. Si queremos usar la carretera, debemos pagar el peaje. Como tercero tenemos las contribuciones. Son pagos derivados de beneficios por obras o actividades que realiza el Estado. Otra parte que podemos ver son los elementos de la obligación tributaria en Colombia. El primero es el sujeto activo, que es el ente que cobra este impuesto. Tenemos el sujeto pasivo. Bueno, en el caso del sujeto activo, ese sujeto activo en Colombia es la DIAN, es el Estado, y que responsabiliza a la DIAN de toda la administración y recaudo de los impuestos. El sujeto pasivo son las personas, ya sean naturales o jurídicas, obligadas a realizar estos pagos. El hecho generador es ese momento en que se causa el impuesto debido a una transacción, intercambio, compra, venta. Tenemos la base gravable, que es este valor que tiene ese hecho generador por la compra o venta de algún bien o servicio, al cual se le va a aplicar una tarifa para determinar el valor a pagar del impuesto. No siempre el monto que pagamos por los bienes o servicios son en su totalidad la base gravable para el impuesto. Pueden haber deducciones, o el Estado puede determinar que solo un porcentaje de esa transacción está gravada con algún impuesto. Tenemos, como mencioné ahorita, la tarifa. La tarifa es ese porcentaje, digamos, que se va a aplicar a la base gravable para determinar el impuesto. Como ejemplo tenemos el IVA, que es el 19% en la mayoría de los casos de los bienes, o el 35% también para la mayoría de los casos en la renta de las personas jurídicas. Como clasificación de los impuestos tenemos los impuestos indirectos, los impuestos directos y los impuestos indirectos. Los tipos de impuestos directos son aquellos que se expiden y se aplican directamente sobre la persona que los va a pagar. Ese es un impuesto directo. Como ejemplo tenemos el impuesto sobre la renta también. Estos impuestos no son transferibles ni trasladables a ninguna otra razón social. Los impuestos indirectos, como bien su nombre lo indica, son impuestos que no paga directamente la persona natural o jurídica obligada a declarar. Un ejemplo de eso puede ser el IVA, que si bien hay una empresa o persona obligada a declararlo, quien lo pagamos son generalmente los consumidores, que dentro del valor que pagamos por los bienes o servicios llevan el 19% de impuestos que los digamos proveedores
declaran y pagan ante la DIAN. Un impuesto que vimos en clase fue el impuesto más importante de Colombia, y es el impuesto de renta. Este impuesto de renta, a grandes rasgos, se aplica sobre la renta líquida gravable, que en una operación sencilla va a ser los ingresos brutos menos los costos y gastos menos otras deducciones que, según el tipo de empresa, el grupo NIF en el que se encuentre, van a variar, y según también el régimen al que pertenezca, el régimen de tributación al que pertenezca. Generalmente la tarifa que tiene es del 35%. Hay otras tarifas especiales para diferentes tipos de negocios también. Otro impuesto que vimos fue el impuesto del IVA, que la tarifa es del 19%. Pueden haber personas naturales o jurídicas por su tipo de negocio. Pueden haber fundaciones, pueden haber incluso bienes o servicios que están excluidos o exentos, o tienen unas tarifas preferenciales o distintas al de los demás, al general. También tenemos el impuesto al consumo, que es un impuesto que se aplica a los bienes, sobre todo de alimentos y bebidas, consumidos dentro de un establecimiento. Este establecimiento va a declarar un impuesto al consumo por todo lo que haya vendido a las personas que lo consumen dentro de su establecimiento. Vimos también otros conceptos como la sucesión ilíquida, que es este patrimonio que queda de una persona que fallece y queda en cabeza de sus herederos en cualquier grado de consanguinidad que él haya decidido dejar como herederos de este patrimonio. Esto se debe declarar y también pagar hasta el límite de la herencia por parte de cada uno de los herederos. Vimos también que existen contribuyentes declarantes y contribuyentes no declarantes. Los contribuyentes declarantes son aquellos que sobrepasan los topes establecidos por la ley para declarar el impuesto de la renta. Esto puede ser por transferencias, transacciones, compras con tarjetas de crédito, consignaciones, porque tienen ingresos muy altos o su patrimonio es muy alto. Entonces están obligados a declarar. Quienes no declaran son los que no están por encima de esos topes. El hecho de estar obligado a declarar no necesariamente deriva en impuesto a pagar. Depende mucho de los gastos, de las deducciones y del tipo de negocio, pero las personas obligadas a declarar están, como su nombre lo indica, obligadas, deben hacerlo. No necesariamente va a dar valor a pagar el impuesto.